Esto lo vas a levantar a la plataforma, no va a quedar acá. Así mismo. Bien. Bueno, ya creo que les salió a todos ustedes el aviso de que estoy grabando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, es Ok. correcto. Entonces vamos a ver esto. Esto es una pequeña clasecita de que es del predimensionamiento. Esto es lo que predimensionamiento de las estructuras aporticadas de hormigón armado. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar o trabajamos básicamente siempre con estructuras aporticadas. ¿Saben qué son estructuras aporticadas? Las estructuras aporticadas son los que tienen básicamente este formato. ¿Verdad? Aquí está la tierra, esto está empotrado y normalmente esto también en algunos casos está empotrado y en otros casos está apoyado. Eso después cuando empiecen a ver estructura, cálculo de estructura, esas cosas van a empezar a entender mejor esto o trabajar con eso. Pero básicamente lo que nosotros utilizamos normalmente es este tipo de estructuras. O sea, son estructuras aporticadas y de hormigón armado. Todo arquitecto cuando construimos, nosotros tenemos que tener una idea de las dimensiones de estas estructuras, ¿verdad? Eso es fundamental de que nosotros entendamos y de que nosotros podamos predimensionar eso, ¿verdad? No, para después poder pasarle a los ingenieros y poder trabajar mejor, ¿verdad? Pues nosotros, si nosotros no sabemos predimensionar una estructura, nuestras obras ni siquiera vamos a poder sacar del papel porque no vamos a saber ni qué tamaño tiene que tener un pilar, una viga, una losa o lo que sea. Entonces, para empezar a diseñar nuestras estructuras, nosotros necesitamos, lo primero que necesitamos saber es cómo predimensionar. Bueno, una de las principales cargas que debe soportar una estructura es su propio peso. Entonces es imprescindible conocer este dato para que se pueda dimensionar las diversas partes del edificio. Eso es medio abstracto y no se entiende mucho. ¿Por qué? Porque acá lo que dice es que si nosotros tenemos un pilar que va a soportar otros pilares, acá mi letra salió, y otros pilares, nosotros antes de dimensionar estos pilares, nosotros ya tenemos que saber cuánto van a pesar estos pilares. O sea que es algo que nosotros tenemos que saber cuánto va a medir y cuánto va a pesar antes de saber cuánto va a medir y cómo va a pesar, ¿verdad? Eso es lo raro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay ya ciertos procesos de predimensionamiento de estructuras que si bien no presentan unos resultados exactos, se aproximan muchísimo a ellos, ¿verdad? Se aproximan ya más, con mucha más exactitud a lo que después va a hacer el ingeniero, ¿verdad? Porque el ingeniero es el que calcula y pone a punto estos proyectos que nosotros hacemos, pero siempre básicamente basados en el predimensionamiento que nosotros realizamos. Y nosotros tenemos que realizar ese predimensionamiento no solamente de pilares y vigas, sino es muy importante también realizar el predimensionamiento de losas. Nosotros tenemos losas que tienen mucha carga, losas que tienen una carga normal, y ese predimensionamiento siempre es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque este predimensionamiento es el que nos brinda poder trabajar más libremente con nuestro proyecto. Conocer qué alturas vamos a tener de piso a piso, de acuerdo a las vigas que nosotros usamos, al tamaño de las vigas, al tamaño de las losas. Cómo me va a quedar mi estacionamiento de acuerdo a los pilares. Yo puedo hacer un proyecto de un estacionamiento sin predimensionar mis pilares y solamente coloco pilares de 30 por 30. Después
y me entra justito un auto. Después se va le llevo al ingeniero para que haga los cálculos, y el ingeniero ahora y me viene con que se necesitan tener, con que se necesita tener trabajos o sea, estructuras pilares que midan 80 por 80. Y ahí se fue a la B nuestro estacionamiento, ahora ya no entra más un vehículo ni nada. Entonces eso es muy importante predimensionar eso. Vamos con el predimensionamiento de las losas. Unas losas siempre tienen dos medidas. Tenemos un lado A1 y un lado A2. Las dos formas de dimensionar es, o sea, nosotros conocemos las dos dimensiones de la losa, pero no conocemos la altura o el grosor que tiene que tener nuestra losa. Entonces lo que se hace es dividir, bueno, la luz menor, en este caso A1, por 40. Esa es la primera alternativa para tener el grosor de la losa y el más sencillo. Cuando nosotros trabajamos con losas prefabricadas o losas nervadas, ¿verdad?, se puede trabajar con esta otra fórmula, que es la distancia menor dividido 20. Súper sencilla. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pueden dar al pelo ese ahí nomás del like y creo que a mí ya me sale, ¿verdad? O no pueden hacer eso. No, esa es la manito. ¿No le sale el like entonces? Al lado de la manito. No, profe. Creo que no, profe. Bueno, no le está saliendo entonces. Para la clase que viene voy a cambiar nuestro sistema y vamos a ver si nos sale eso. Bueno, ¿qué es lo que hay que evitar? Son el ancho de las losas menores a 7 centímetros, nunca. ¿Verdad? Pisos comunes, o sea, 7 centímetros en pisos comunes, normalmente mínimo 10 centímetros. Y para tráfico de vehículos, mínimo 12 centímetros. Nosotros casi siempre ya adoptamos 15 o 20 centímetros. Normalmente 15. Losas menos que 10, casi nunca. Voladizos, en algunos casos, 7 centímetros. Por ejemplo, voy a volver aquí atrás, voladizos como estos. ¿Está bien? Normalmente son voladizos solamente para apoyar una pared o voladizos para aire acondicionado o lo que sea. En estos casos, en estos voladizos, hasta 7 centímetros o canalones hasta 7 centímetros. Pero menos que eso, por favor, evitar. ¿Se entiende? Súper fácil, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vigas. Vigas es más sencillo todavía. Nosotros tenemos el A, tenemos una idea de lo que va a ser nuestro I, ¿verdad? El ancho de nuestra viga siempre debe ser igual o mayor a 12 centímetros. Normalmente lo que nosotros hacemos es colocar del mismo espesor que el muro que se encuentra aquí abajo, ¿verdad? Si es un muro de 15, nuestra viga suele tener 15 o 13, ¿verdad? Para que después se revoque y se quede el mismo grosor que nuestro muro. O pueden ser vigas de 20 o lo que sea, pero normalmente es así. Bueno, hay dos tipos de vigas. Vigas que se encuentran empotradas en pilares, que en este caso sería este caso, y vigas que se encuentran en voladizos.
¿verdad? Siempre también tenemos que considerar esos tipos para poder conocer la altura que vamos a tener en nuestra viga. Esta altura mínima 20 centímetros. Pero lo normal es que nosotros tengamos una viga como esta, que se encuentra empotrada en dos columnas, que tenemos una distancia de eje a eje, no es la distancia libre que nosotros tenemos acá o la distancia exterior que nosotros tenemos acá, sino que siempre tomamos la distancia del eje donde se encuentra apoyada al eje donde se encuentra apoyada. Esa distancia es la que se divide entre 10 normalmente para tener la altura de la viga. ¿Está? Si nosotros de eje a eje tenemos 6 metros dividido 10, 60, la altura de nuestra viga es 60 centímetros. Más sencillo, imposible. ¿Está bien? Cuando las vigas son empotradas en diferentes columnas, o sea, están concatenadas, eso significa que los hierros pasan por aquí arriba. Normalmente los hierros aquí pasan por abajo en la fricción, por arriba en la compresión. Nuestros hierros pasan así. ¿Verdad? Estos son los hierros que trabajan a la flexión, diríamos así. ¿Por qué a la flexión? Porque por el peso de estas vigas tienden a venir hacia abajo. Vamos a hacer con otro color, con el rojo. Estas vigas trabajan básicamente de esta forma. Entonces, la fuerza que se genera en este sector y en este sector y en este sector son compensadas por los hierros que nosotros estamos colocando de esta forma aquí. Entonces, cuando esta viga ya se encuentra concatenada de esta forma, la fórmula puede ser diferente y puede ser que la mayor A o la mayor distancia entre ejes dividido 12 nos dé el alto de toda la viga que se encuentra concatenada. ¿Se entiende? Si no entienden, después pueden volver a ver el video hasta que entiendan. Creo que sí. Porque es muy sencillo como les estuve explicando. Y después tenemos las losas en voladizo, donde tenemos esta estructura concatenada en o sea, amarrada a este único pilar. Entonces, la altura de esto AB, nuestra altura AB de esta losa en voladizo, va a ser la distancia en voladizo dividido 5. Si nosotros tenemos una losa en voladizo, por ejemplo, que tiene 6 metros acá, la altura va hasta acá, ¿verdad? Perdón, de acá hasta acá. La altura de esta losa AB va a ser de 1,20 m. ¿Bien? Sin embargo, si nosotros tenemos 6 metros desde aquí hasta aquí, la altura de esta losa va a ser 60 centímetros. ¿Está? Sí, profe. Bueno, y ahora al predimensionamiento de pilares. Predimensionamiento de pilares es un poquitito más complicado, bueno, pero lo mismo es relativamente sencillo. Lo que nosotros encontramos con el predimensionamiento de pilares no es la distancia A y B del tamaño de nuestros pilares. Lo que nosotros encontramos es la superficie que debe de tener el pilar para poder soportar las cargas que actúan sobre él. Lo que normalmente se conoce es la altura.
Lo que normalmente se conoce es la altura, ¿verdad? Y también se conocen los pesos que van a actuar sobre él. Lo que la Asociación Brasilera de Normas Técnicas recomienda es que tanto A como B, o el largo por ancho de nuestros pilares, ¿verdad?, sean iguales o mayores que 19 centímetros, aunque en algunos casos se admite que sean 14 centímetros. Es por eso que muchas veces tenemos pilares un poco más largos, alargados, que los normales 20 por 20 o rectangulares o 30 por 30. Normalmente nosotros usamos muchísimos pilares aquí de 15 o 14 por 30, por ejemplo, ¿verdad?, o inclusive por 40. ¿Para qué? Para poder esconder estos pilares dentro de los muros. Lo que se tiene que buscar es que la superficie mínima, ¿verdad?, que se pide que se evite, es que sea menor a 360 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y 30 por 15 son 360 centímetros cuadrados. No, mucho más, 450 centímetros cuadrados. 360 dividido 15 es 24, o sea, 15 por 25 ya funciona. Pero eso dependería nuevamente del tamaño de de qué peso va a soportar nuestro pilar. Otra de las recomendaciones es de que esta altura que nosotros tenemos, o sea, este largo de nuestro pilar, ¿verdad?, no sea muy superior al doble de él. Que yo no tenga aquí un pilar, por ejemplo, de 50 por 15, ¿verdad? Ahí ya no va a funcionar muy bien el pilar. O sea, tiene que ser lo más máximo, si es posible, al doble del ancho. ¿Está? Bueno, como nosotros sabemos, la carga de un pilar cambia de acuerdo a cada piso en que se encuentra. O sea, si yo tengo varios pisos, ¿verdad?, y yo tengo un pilar aquí, la carga que va a recibir este pilar en este sector, ¿verdad?, es la carga de todo esto que está aquí. Sin embargo, la carga que va a recibir este pilar en este sector va a ser la carga de, vamos, otro color necesito, más color, vamos hacia los amarillos, anaranjados. Va a ser solamente la carga que está aquí. Entonces las secciones pueden ir variando. No necesariamente voy a tener siempre la misma sección de un pilar. Pero de forma práctica, muchas veces nosotros construimos, si son 3 pisos nomás, estos 3 pisos van a tener el mismo ancho nuestro pilar. ¿Por qué? Para no ir haciendo encofrados diferentes, para no ir variando tanto nuestro proyecto. Entonces normalmente se utiliza el mismo tamaño y después aquí puede ser que a partir del 4.º piso ahí vamos a achicar un poco nuestro pilar, se va a ir nuevamente 3 pisos y así sucesivamente. Cada tanto se cambia. Lo que se considera para el predimensionamiento de nuestro pilar es que para cada metro cuadrado de área de influencia de nuestro pilar, ¿verdad?, cada uno de los pisos, cada una de estas losas, vamos a irnos ahora a otro color acá, vamos a usar un lila, cada una de estas losas, ¿verdad?, va a contribuir con el peso de nuestro pilar con 1000 kilogramos fuerza o 1000 kilogramos de carga a ese pilar. Eso incluye ya el peso propio de la losa, el peso de los muros que se van a construir, los revestimientos de los muros y las cargas accidentales. Las cargas accidentales son las personas que pasan, los muebles que se colocan, que accidentalmente se encuentran en el área de influencia de ese pilar. Normalmente se suele permitir que la contribución de la primera losa
que es esta, que está en contacto con el suelo, esta losa. Y de la última losa que se encuentra arriba, de la parte más alta del edificio, que no sea de 1000 kilogramos fuerza, sino que es solamente 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Se entiende eso? Esta parte es la que se tiene que entender bien. Pero vamos a ver más adelante para continuar con esto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, mi pilar 5, que se encuentra aquí. Este pilar 5 recibe la influencia de todo lo que se encuentra alrededor de él. ¿Qué significa eso? Que significa que él recibe la mitad, aquí está el pilar 4, aquí está el pilar 6, Desde la distancia del pilar 4 al pilar 5, la mitad recibe el pilar 4 y la otra mitad recibe el pilar 5, o sea que es influencia del pilar 5. Del pilar 6, la misma cosa. La mitad pertenece al pilar 6 y la otra mitad pertenece al pilar 5. Eso es en la horizontal. En la vertical sucede la misma cosa. La mitad, en este caso, para el pilar 2 y la otra mitad para el pilar 5. Hacia abajo lo mismo. Esto para el pilar 5 con respecto al pilar 8 y esto para el pilar 5 con respecto al pilar 8 y al pilar 4. Con eso voy a borrar todo esto. Con eso nosotros vemos que nosotros empezamos a tener toda un área que es el área de influencia de nuestro pilar. Ese área nosotros vamos a tener en metros cuadrados. Y nosotros vimos en esta página anterior, ¿verdad?, que cada metro cuadrado contribuye con 1000 kilogramos fuerza de carga a este pilar que nosotros tenemos aquí. Entonces, para empezar a calcular, nosotros tenemos que calcular el área que nosotros de influencia de nuestro pilar, sacar eso en metros cuadrados y ver por cada piso cuánto eso contribuye a que este pilar tenga que soportar. Aquí nosotros tenemos en las fórmulas que están aquí al costado, a nosotros nos aparece una fórmula para el cálculo del área, ¿verdad?, donde dice que el área de esto, el área de interés o de influencia del pilar, este AI, ¿verdad?, es igual a A1, ¿verdad?, por A2, donde A1, ¿verdad?, es X1, que es esto, más X2, pero dividido 2, o sea, la mitad de X1 más la mitad de X2 nos da nuestra distancia A1. Y la distancia A2 es la mitad de X2, o sea, ahí sería I1 más I2 dividido 2, ¿verdad?, o sea que es la mitad de I1 más la mitad de I2 y nos da nuestra área, nuestra distancia A2. Esta distancia A2 por nuestra distancia A1 nos da nuestra área de influencia del pilar para ese piso. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, para este pilar 3 que nosotros tenemos aquí, ¿cuál va a ser el área de influencia? El área de influencia va a ser I2 dividido 2, ¿verdad?, nos va a dar esta distancia por X2 dividido 2, que nos va a dar esta distancia.
Entonces, para este pilar 3, nosotros tenemos esta área de influencia que tenemos aquí en B. Que si todas las medidas son iguales, o sea, x1 es igual a x2, y1 es igual a y2, entonces vamos a tener que, para el área de influencia del pilar 3 o de este pilar esquinero, voy a tener la misma área de influencia que para este pilar 1, que para este pilar 7, que para este pilar 9. El área de influencia de este pilar 6, que voy a tener aquí, va a ser igual al área de influencia de este pilar 4, que voy a tener aquí. Y el área de influencia del pilar 8, que voy a tener aquí, va a ser el mismo que el área de influencia de este pilar 2, que voy a tener aquí. Entonces yo tendría que calcular los pesos, las áreas de influencia para un pilar, 2, 3 y 4. Con el cálculo del área de influencia de estos 4 pilares, yo ya puedo calcular o predimensionar todos mis pilares para esta losa que yo tengo aquí, que ya está todo garabateado. ¿Entendemos? Hay que tener en cuenta que la carga se va a acumular en los pilares desde arriba hacia abajo. O sea, de arriba hacia abajo se van a ir sumando las cargas. O sea que cuanto más abajo esté el pilar, mucho más grande o mucho mayor va a ser la sección del pilar. Una sección rectangular o una sección circular o la sección que ustedes quieran que tenga ese pilar. ¿Está? Solamente para efectos de este predimensionamiento se utiliza un concreto de baja resistencia en el cálculo inicial del área del pilar. Se utiliza un coeficiente de seguridad de 10 megapascales, o sea, de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado, para que se tenga mayor seguridad, pero eso hace que resulten pilares más robustos o más grandes. Pero para nuestro predimensionamiento eso está muy bien, porque eso significa que después va a venir nuestro ingeniero y con sus cálculos él puede ser que nos diga, no, este pilar ya es muy grande, vamos a hacer más chico nomás. Pero nosotros ya hicimos nuestro presupuesto en base a este pilar, entonces nos va a sobrar más presupuesto, inclusive se le puede hacer un descuento a nuestro cliente. ¿Sí? Bueno, muy importante, cada columna debe calcularse individualmente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a colocar un ejemplo del predimensionamiento de los pilares de un edificio de 5 pisos más su cubierta. Y se supone que el área de influencia, esa AI que nosotros teníamos, del pilar que se va a calcular aquí, ¿verdad?, es igual en todos los pisos, y es igual a 40 metros cuadrados. Eso nos está diciendo que si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a calcular este pilar 5 aquí, y el área de influencia que nosotros tenemos es esta, y este AI, área de influencia, es igual a 40 metros cuadrados. ¿Está bien? Y entonces esto es lo que nosotros vamos a calcular, y esto tiene 5 pisos. 5 pisos más cubierta. Entonces se hace una planilla. Nosotros tenemos la planta baja, que está en el nivel del suelo. Este es nuestro nivel del suelo. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pisos y cubierta. Bueno, nosotros tenemos que el área de influencia es de 40 metros cuadrados. Nosotros tenemos en nuestra planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y quinto piso, que ya es nuestro techo. ¿Está bien? Estos son los pilares. Nosotros dijimos que en el nivel del suelo, por estar en el nivel del suelo,
la carga de la losa tendría que ser multiplicada por ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Vamos a volver para que miren eso. Vuelvo aquí, 1, 2, 3, 4. Y acá me dice que en el suelo la carga va a ser de apenas 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. En las otras va a ser 100 kilogramos, 1000 kilogramos fuerza. Eso significa que nosotros tenemos que multiplicar el 40, en este caso por 500, y en estos otros casos por 1000. Bien, 1000, 1000, 1000, 1500. Eso nos indica que las cargas generadas por la losa en cada uno de los pisos es igual. En el techo por 40 metros cuadrados por 500, 20.000 kilogramos fuerza. En el quinto piso por 1000, 40 metros cuadrados por 1000, 40.000 kilogramos fuerza. Y acá 40.000, 40.000, 40.000, y en el nivel del suelo 20.000, porque es 40 por 500 nuevamente. Eso empezamos a hacer la acumulación de cargas. Eso significa que nuestros pilares que están aquí, allá arriba, bueno, en el techo no hay pilares, no tienen carga. En el quinto piso, nuestros pilares acumulan 40.000. En la parte superior del pilar va a tener 20.000 kilos. En el quinto piso. En la parte superior del pilar, el pilar tiene que, acá faltó este cuarto y este quinto. Quinto ya es el techo. En el otro, en la parte de abajo, va a ser la suma. 40.000 más 20.000, 60.000 en la parte superior del pilar. ¿Por qué eso? Porque lo que nosotros vemos es cuánto el pilar tiene que atajar acá. Y acá tiene que atajar la suma de esto más la suma de esto. Aquí arriba es solamente esto. Aquí abajo ya es todo esto. Aquí en este pilar que va a estar en el segundo piso, él ya tiene que soportar toda esta carga. Entonces en el segundo piso ya son 100.000 kilogramos fuerza. En el primer piso, lo que va a soportar acá ya son 140.000 kilogramos fuerza. En planta baja, 180.000 kilogramos fuerza. Y el total que tiene que soportar nuestra fundación es 200.000 kilogramos fuerza en cada pilar. Esto se utiliza para predimensionar las zapatas. ¿Cómo predimensionamos las zapatas? Sabiendo la resistencia del suelo. Bueno, y aquí nosotros hacemos, para ser más sencillo, como vimos aquí, en esto, perdón, solamente para efectos del predimensionamiento, nosotros usamos un concreto de baja resistencia, ¿verdad?, que considera 100 kilogramos por metro cuadrado, para hacer más sencillo nuestro cálculo. Entonces lo que se tiene que hacer es dividir esta carga que soporta el pilar, dividido los 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado de nuestro pilar. Entonces sale 200 dividido 100, 20.000 dividido 100, le sacamos los dos ceros, 200. 60.000 dividido 100, 600. 100.000 dividido 100, 1000. 150.000 dividido 100, 1400, 1800, y así sucesivamente. Y esta es la superficie que nosotros tenemos que conseguir en centímetros. Eso significa que nuestro pilar, por ejemplo, del quinto piso, tiene que tener 200, el resultado de esto nos da en centímetros cuadrados, no me pregunten por qué, 200 centímetros cuadrados. Eso significa que yo me voy
y hago, por ejemplo, acá yo defino que voy a hacer un pilar de 20 por 20. ¿Por qué? Porque 20 por 20 me da 400 centímetros cuadrados de sección, que es mucho mayor de lo que yo necesito. Pero no quiero hacer menos. ¿Se acuerdan que era menos que esto? Tampoco no se podía, ¿verdad? 19 por 19 es nuestro mínimo, entonces 20 por 20 mi pilar acá arriba. En el siguiente yo necesito 600 centímetros cuadrados y hago 20 por 30, que da 600 centímetros cuadrados. En el segundo piso yo necesito que la sección sea de 1000 centímetros cuadrados, entonces hago 25 por 40, ¿verdad? Que da 1000 centímetros cuadrados. En este piso hago 30 por 50, que me da 1500 centímetros cuadrados, pero como yo necesito 1400, no voy a encontrar un número así exacto, y entonces hago con esto. Y la misma cosa para abajo, que 40 por 50 en realidad me soporta 2000 centímetros cuadrados, pero yo necesito 1800. Y al final estas son las dimensiones que yo voy a aplicar en mi pilar. Ahora, si quiero hacer pilares redondos, tengo que calcular el área de mi pilar, y esta área es la que me tiene que dar estos valores que están aquí. ¿Preguntas? No. Voy a parar la grabación, ¿sí? Sí, profe.